Todos, soy Enrique. Buenos días. Soy Enrique Abdel Muñoz de la Colina, soy alumno del profesor doctor Egor Maximenko y del maestro en ciencias Eric Lee Guzmán en la Escuela Superior de Física y Matemáticas, son mis asesores de tesis. Y el trabajo que presentamos hoy es parte de mi tesis, es la pseudodistancia asociada a núcleos reproductores. Ujú. Entonces vamos a introducir diferentes conceptos para mostrar el trabajo que hemos realizado. Vamos a comenzar con la distancia intrínseca, luego vamos a ver una distancia definida en términos de un seno, y luego veremos la distancia asociada, la pseudodistancia asociada al núcleo reproductor. Y con esto vamos a ver algunos ejemplos que hemos preparado. Y al final, ¿hacia dónde vamos con este trabajo? Aquí está un pequeño diagrama de cómo está estructurada la plática. Vamos a ver primero cómo una distancia induce una distancia intrínseca. Después vamos a definir una distancia angular. Y con ella vamos a definir la distancia seno que está aquí en la estructura de la presentación. Después vamos a definir repasar lo que es un espacio de Hilbert con núcleo reproductor, y con la distancia seno vamos a definir la distancia asociada al núcleo reproductor, y de aquí vamos a pasar a la distancia intrínseca inducida por nuestra distancia dk. Bien, ese es el plan que estamos siguiendo para abordar en los ejemplos y ver cómo es que esta distancia dk recupera, ¿cómo decirlo? Como la distancia natural, por así decirlo, de nuestros dominios en los que están definidos nuestros espacios de Hilbert con núcleo reproductor. Entonces vamos a comenzar con la pseudodistancia intrínseca. Tenemos primero un espacio pseudométrico, es la pseudodistancia, y definimos el conjunto de caminos. Espera. ¿Qué significa espacio pseudométrico? Pseudométrico, que una de las condiciones para que sea una distancia no se cumple, es que la distancia sea cero solo cuando los dos puntos son iguales. Esa es la distancia, la propiedad que no cumple nuestra distancia. Entonces puede ser dos puntos diferentes que tienen distancia cero. Así es. Bueno, entonces definimos el conjunto de caminos de X a Y como el conjunto de funciones continuas que tienen dominio 0, 1 y que van del 0, 1 a X. Gamma de 0 es X y gamma de 1 es Y. Todas las funciones que tengan estas características pues son los caminos de X a Y. Y vamos a conocer a una partición como un subconjunto del 0, 1, que son un conjunto finito que está indexado de forma creciente. El primer punto, el T0, es pues 0, y todos nuestros puntos van creciendo hasta llegar al 1. Y el conjunto de todas las particiones lo denotamos por P caligráfica. Y ahora dados X y Y en nuestro conjunto X, y gamma un camino de X a Y, y una partición del 0, 1, definimos la longitud poligonal respecto a la distancia de nuestro camino gamma respecto también a la partición P, como la suma de las distancias de gamma tk a gamma tk menos 1, con k desde 1 hasta n. Y finalmente definimos dados X y Y en el conjunto X y gamma un camino de X a Y, definimos la longitud de gamma respecto a D como el supremo sobre las longitudes poligonales. El supremo se toma sobre las particiones. Y pues obviamente nuestra longitud depende de la distancia D y del camino que estamos considerando. Entonces, con todo esto, ahora sí pasamos a la definición de la pseudodistancia intrínseca inducida por D. Esta pseudodistancia va a ser el ínfimo sobre todos los caminos de X a Y.
bueno, la distancia intrínseca entre X y Y es el ínfimo de las longitudes respecto a D, de todos los caminos que hay entre X y Y. Entonces, lo primero que notamos con esta definición, pues es que la distancia D, que ya tiene el dominio, es menor o igual que la distancia intrínseca. Pero espera, esta D estrella es distancia Es y pseudodistancia, sí. pseudodistancia. Y tú sabes ejemplos cuando tienes Cuando tenemos que, perdón. estrictamente menos Sí, D aquí que tenemos D. un ejemplo. Ajá. Estamos considerando el plano complejo, el plano de los complejos, y nuestra D es la distancia euclidiana entre los puntos Ajá, que me ajá, faltó, Y. Y cuando restringimos la distancia a la circunferencia unitaria, consideramos los caminos que hay entre nuestro X y Y. ujú, Y pues los caminos que hay en la circunferencia son el camino en verde o el otro camino que no está ujú, ujú, al lado. Las longitudes poligonales, pues el supremo es la longitud del segmento, del arco, perdón. Y el ujú, arco pues es más largo que la ujú, de aquí. ¿Sí? ujú, Bueno. Entonces, este es un concepto que estamos trabajando. Lo introdujo el doctor Egor, que es el concepto de distancias localmente similares. Tenemos X un conjunto, D1 y D2 pseudodistancias en X. ujú, Entonces diremos que D1 y D2 son localmente similares si podemos encontrar un número positivo, C, tal que para cada X en nuestro conjunto se cumplen estas relaciones límites. O sea, ¿Dónde está X? X está en la... Pero en tus límites hay solamente Y y Z, no hay X. Sí, pero Y y Z se acercan a X. Ajá, ajá. Aquí con cuantificadores a lo mejor es un Ok, poco ok, ok. Ujú, claro. X está en el centro de la bola con ujú, radio delta y la bola están medidas respecto a las distancias de 1 ujú, y de 2. Bueno, hay que comentar que, bueno, inventamos esta pseudodistancia y los siguientes resultados probó Abdiel casi sin nuestra ayuda. No sabemos si hay un concepto más estándar, tal vez la gente que trabaja con espacios métricos, pseudométricos, conoce construcciones más naturales, pero no sabemos. Sí, esta es como nuestra aportación a todo este trabajo. Bueno, pasamos a los resultados, a las consecuencias de esta definición. ujú, Primero que nada, las pseudométricas localmente similares pues, inducen la misma topología. ujú. No presentamos las demostraciones por cuestiones de tiempo, pero sí las tenemos. Y bueno, de esta proposición se sigue que las funciones que son continuas respecto a una distancia también son continuas respecto a la otra distancia, Ujú. cuando estas distancias son localmente similares. Y este resultado pues es como el resultado más grande que hemos obtenido respecto a las distancias localmente similares, que cuando tenemos distancias localmente similares en un conjunto X, entonces las distancias intrínsecas inducidas van a ser múltiplos una de la otra. Ujú. Existe C positivo, tal que la distancia inducida por D1 es C veces la distancia intrínseca inducida por la otra distancia. Y perdón, este diagrama creo que iba al final de todo. Lo siento. Bueno, vamos a ver la distancia seno. Tenemos un espacio de Hilbert y en el espacio de Hilbert sin el cero vamos a definir la distancia angular entre A y B.
esta distancia angular es el arco coseno de este cociente, el módulo del producto interno de A con B sobre las normas de cada uno. Ujú. Y pues esta función es una pseudodistancia. Y la demostración se sigue de que el determinante de la matriz de Gram de tres elementos del espacio pues es mayor o igual que 0. De aquí sale la desigualdad del triángulo. Y todas las demás propiedades pues están aquí directamente. Y otra, ahora sí, la distancia seno, la definimos igual en el espacio de Hilbert sin el 0. Y es el seno de la distancia angular. Y lo podemos escribir pues, de esta forma, como la raíz de 1 menos el cociente que se encontraba dentro del arco coseno al cuadrado. Entonces, distancia entre los puntos siempre menos o igual a 1. ¿Sí? Así es. Y pues esta distancia seno es una pseudométrica. Intuitivamente los vectores son cercanos y solo si son colineales. Y bueno, esta creo que es más claro que es una pseudométrica. Pero cuando son vectores colineales, pues esta cosa va a ser 0 y no necesariamente estos vectores son iguales. Una demostración de que esta distancia seno es una pseudométrica se encuentra aquí en Peak Interpolation and Hilbert Function Spaces de Agler y McCarthy. Y Bueno, bueno, pero, Abdiel, pero realmente ellos no explican bien por qué la distancia angular es distancia, ¿verdad? así es, Lo sí. aceptan como un hecho y de O aquí sea, solo... utilizan como hecho que la distancia angular tiene la desigualdad del triángulo. Entonces, por eso está definida en términos de la distancia angular. Y bueno, vamos, para cada A en este espacio de Hilbert sin el 0, definimos P sub A como la proyección ortogonal sobre el subespacio generado por A. Es este producto interno de F con A entre la norma de A al cuadrado por, aquí es F en lugar de U, lo siento. Sí, ¿Debe ser sí. quién? F. Como F. Ah, no, perdón, A. Sí, es la proyección, es A. Bueno, entonces para cada A y B en este espacio de Hilbert sin el 0, la distancia seno entre A y B se puede calcular con esta diferencia con la norma de la diferencia de los operadores PA menos PB. Y bueno, ahora sí vamos a ver la pseudodistancia asociada al núcleo reproductor. Primero tenemos lo que es un espacio de Hilbert con núcleo reproductor. Tenemos X un conjunto y H un espacio de Hilbert de funciones de valores complejos con dominio en nuestro conjunto de X. La familia KX se llama, bueno, K indexada en X, con X en el conjunto, se llama núcleo reproductor si para cada X en el conjunto y cada F en nuestro espacio de Hilbert, el producto interno de F con K sub X reproduce el valor de F en este punto X. O sea, esta K de X es como, dice el doctor Egor, como un guardián de este punto X que se encarga de que todas las funciones que que tomemos para hacer el producto interno con K de X reproduzcan el valor de estas funciones en el punto. Y pues algunas propiedades que son conocidas es inmediatamente que la norma al cuadrado de Kx pues es simplemente evaluar Kx en su punto correspondiente. También si tenemos una base ortonormal de nuestro espacio de Hilbert, podemos escribir al núcleo reproductor en términos de la base ortonormal, como esta suma. Y también el conjunto de todas las combinaciones lineales de nuestros Kx es denso en H. Es denso en H.
Y bueno, aquí está nuestra distancia de K. Tenemos un espacio de Hilbert con núcleo reproductor de funciones que tienen dominio X. Entonces la distancia en nuestro conjunto X la definimos así, como dk, como la distancia seno entre los núcleos reproductores de kx y ky. Es decir, como la raíz de 1 menos el módulo al cuadrado del producto interno de kx con ky sobre las normas de kx al cuadrado por ky al cuadrado. Otra forma equivalente, como vimos en la última proposición de la sección de la distancia seno, pues es tomar la norma de la diferencia de los operadores de proyección asociados a kx y ky. Y con la que nos interesa, pues es la distancia intrínseca inducida por esta dk, que va a ser de estrella acá. Y vamos a ver un par de ejemplos. Primero tenemos el espacio de Bachmann-Segal-Fock. Lo vamos a denotar por BSF. Consta de las funciones holomorfas con dominios en los complejos y que son también cuadrado integrables respecto al peso gaussiano. Una base ortonormal de este espacio está dada por estos monomios. BJ es Z, BJ de Z es Z a la J entre raíz de J factorial, con J un entero no negativo. Entonces, con la proposición que teníamos sobre escribir el núcleo reproductor en términos de la base, tenemos que el núcleo reproductor pues es esta exponencial. Y ahora observamos la distancia K asociada a nuestro espacio de Bachmann-Segal-Fock. Esta distancia, recordemos, está definida en los complejos. Entonces, bueno, aquí escribimos explícitamente el núcleo y las normas. Y reescribimos de esta forma con la exponencial 2 veces la parte real menos estos módulos al cuadrado. Y reescribimos como la exponencial de menos esta norma al cuadrado. Y pues observemos una gráfica, cómo es que se comporta esta función, esta raíz de 1 menos nuestra exponencial. Cuando lo que está en el argumento aquí, cuando lo que está siendo evaluado es muy pequeño, pues se parece mucho a la función identidad. Y entonces nuestra proposición sobre esta dk es que para el espacio de Bachmann-Segal-Fock, nuestra distancia dk es localmente similar a la distancia euclidiana en los complejos. Y bueno, aquí hay un pequeño análisis de cómo se comporta esta raíz de 1 menos la exponencial. Esta cosa es como... Se escribe como raíz de u al cuadrado más o grande de u cuarta. Pues, manipulando esta o grande, obtenemos que es como u más o grande de u cúbica. Y entonces ahora si tenemos un x en los complejos y d es nuestra distancia euclidiana, entonces el cociente d entre dk, no, el límite, perdón, cuando x y y tienden a 0 de d entre dk, pues es el límite de la distancia euclidiana sobre esta última expresión que teníamos aquí, la cual observamos que tienden a 1 cuando y y z tienden a x. Entonces, en este caso, nuestra constante pues es 1. Y el otro límite, el recíproco, lo calculamos de forma similar. Entonces, un corolario que se sigue por nuestra proposición de las... nuestro teorema sobre las distancias localmente similares es que la distancia euclidiana en los complejos y la distancia dk inducen la misma distancia intrínseca.
Bueno, aquí se puede simplificar un poco, Abdiel, ¿verdad? La distancia euclidiana coincide con su intrínseca. Así es, sí podemos aquí agregar otra igual a D. Este es nuestro primer ejemplo. Otro ejemplo que tenemos es el disco, en el disco unitario, que denotamos por D, con esta D. Primero definimos como phi de z a la transformada de Mobius que intercambia el 0 con z. Y definimos la distancia hiperbólica en el disco unitario como ρ de zw, que este ρ de zw pues es el módulo de esta función evaluada en w, y aquí está escrita explícitamente. Esta distancia ρ induce la distancia hiperbólica, la cual vamos a denotar con d sub d, con esta del disco, que pues es 2 veces el arcotangente de hiperbólico de ρ, o también el logaritmo de 1 más el módulo entre 1 menos el módulo de la función phi z, evaluados en w. Y entonces ahora vamos a considerar el espacio de Bergman, el espacio de Bergman en el disco unitario, que consta de las funciones cuadrado integrables en el disco, que son analíticas. Una base ortonormal para este espacio está dado por los monomios n de z, que son raíz de n más 1 por z a la n, y donde n es un entero no negativo. Y de nuevo, utilizando la proposición de que el núcleo se puede escribir en términos de la base, llegamos a que el núcleo reproductor de este espacio es esta función, 1 entre 1 menos z conjugado por w al cuadrado. Y entonces, como ya conocemos el núcleo reproductor, escribimos la distancia dk para el espacio, asociada al espacio de Bergman en términos del núcleo reproductor. Aquí creo que se me pasó la anotación, la K minúscula es el núcleo reproductor normalizado, o sea, dividido entre la norma. Entonces, bueno, aquí está el producto de K de X normalizado por K de Y, pues es simplemente evaluar el núcleo reproductor de KX evaluado en Y, entre la norma que es 1 menos y, el módulo de y al cuadrado y todo esto al cuadrado. Y obtenemos esta diferencia de cuadrados que obtenemos también del módulo de nuestra phi y evaluado en x. Nuestra phi y tiene esta propiedad que 1 menos el módulo de phi y evaluado en x al cuadrado es este cociente. Entonces, despejando esto de aquí y sustituyendo en la raíz, tenemos que nuestra dk se puede escribir como 1 menos phi x en y al cuadrado, y todo al cuadrado. Simplificamos y obtenemos esta última cara de nuestra dk, que es el módulo de phi x evaluado en y por raíz de 2 menos phi de x en y al cuadrado. Entonces esta distancia puede llegar como máximo raíz de 2. Así es, esa es la constante que obtenemos para el espacio de Bergman, donde la distancia intrínseca pues, va a ser un múltiplo de lo otro. Entonces, en el disco unitario pues, tenemos ρ, la distancia pseudohipobólica en el disco, y pues, esta ρ y nuestra dk van a ser localmente similares. Tenemos aquí el cociente escrito. Y después de simplificar, pues únicamente es 1 entre raíz de 2 menos el módulo al cuadrado de phi de x en y. Por lo tanto, cuando tomamos el límite, pues sí tiende a 1 entre raíz de 2 y el recíproco pues tiende a raíz de 2. Y entonces, como corolario, gracias a nuestro teorema, es que en el disco unitario, la distancia hiperbólica, que es la distancia inducida por la distancia pseudohiperbólica, coincide con
nuestra distancia dk intrínseca dividida entre raíz de 2. Ese es el factor que sale aquí en para este caso. Es para precisar. Ujú, Es distancia intrínseca generada por núcleo reproductor ujú, y dividida por raíz de 2. así es. Y Siento bien, aquí un par como, digamos, ¿qué sabemos? Que la distancia pseudohiperbólica o la distancia dk sin estrella toman valores finitos, ¿verdad? así es. Acotados, más bien. Sus valores están acotados, pero la distancia intrínseca inducida ya no es acotada, puede tomar valores arbitrariamente grandes. Ujú, Sí, porque distancia hiperbólica llega hasta infinito. sí. Y pues ya creí que me iba a tomar más tiempo llegar hasta acá. Espera. Este exacto es contenido de tu tesis de maestría. Así O es. va a incluir, entonces, trabajas futuras y piensas tu doctorado. Sí. Bueno, por lo pronto creo que sí. Ahorita estoy empezando el tercer semestre de la maestría, entonces sí me gustaría continuar con el doctorado. ¿Cuántos semestres tienen maestría? 4. 4. Entonces, adelantaste todo. Pues esta parte todavía hay otros, como otros casos, otros ejemplos que queremos abordar. ¿Cuáles otros ejemplos? Por ejemplo, el espacio de banda limitada, de las funciones de banda limitada, los espacios de Sobolev, y también hemos trabajado con los espacios de dimensión finita, pero pues no son tan interesantes como a meterlos aquí. Entonces, básicamente, tu tesis de maestría consta con estas definiciones de distancias diferentes, propiedades, y después un montón de ejemplos. Tú presentaste solamente 2, pero hay más. Sí, tenemos más ejemplos, pero no, todavía no. Aquí en los trabajos futuros es también parte de lo que lo que queremos trabajar en mi tesis. Ajá. Es transportar estos conceptos que tenemos en espacios pseudométricos, transportarlos a geometría riemanniana, que es en lo que estoy trabajando ahorita. Estoy estudiando geometría, bueno, variedades de Riemann. Entonces, Raúl, ¿cómo puedes comentar esto si pasara variedades de Riemann? Pues algo que a lo mejor es así medio inmediato, pues está la esfera, que pues nada más es generalizar el círculo. Yo creo que va a dar exactamente el mismo tipo de situación. De ahí en fuera, pues tienen conexas compactas, digamos, pues sería el toro, sumas conexas de toros. Las sumas conexas de toros son recubiertas por la bola unidad, entonces el disco unidad. Entonces, si algunas de estas construcciones son invariantes bajo los automorfismos, que pues siento que debiera ser por toda la estructura, pues casi va a ser corolario, ¿no? De que va a resultar el mismo tipo de distancia o algo de ese estilo. Así estudian algo parecido en variedades de Riemann, o no. Raúl, perdón. no se sabe. ¿Cómo? Digamos, Pues Kobayashi, Mizuno no dice nada al respecto. no, esta forma de métricas, esta como dicen que la introducen ellos, no la he visto como tal, aunque pues sí, como decía Igor, las cosas que hace la gente de espacios métricos, pues sí trabajan esas cosas. Incluso no tienen que ser conexos. Hay distancias naturales, por ejemplo, en grupos discretos. El grupo fundamental de lo que serían estas variedades de Riemann
se les puede meter una métrica, por ejemplo. Ahí lo que les sugiero que estudien, no es exactamente lo mismo, pero es para esta similaridad local. Un poco se parece a una noción que se llama cuasisometría, aunque ahí es al revés, que no sean similares localmente, sino como a grandes distancias. Por ejemplo, R2 y Z2, ambos con las métricas correspondientes, la euclidiana, son cuasisométricos. Y se puede ver que, por ejemplo, para toda variedad compacta, cualesquiera dos métricas riemannianas dan distancias equivalentes, se van al recubrimiento universal, la distancia en el grupo fundamental y en el recubrimiento universal son equivalentes. Hay cosas así. Bueno, ahorita que están hablando de Riemann, de pasar de un cociente al disco unidad, pues eso es lo que podrían investigar, ¿no? Ahí lo que pueden, no sé, tal vez ya lo conozcan, pero en un grupo discreto donde no podemos trazar curvas, ¿cómo definen distancia? Es vía generadores, la métrica se llama la distancia de Cayley, así la pueden buscar. Pues sí hay algunas cosas, como que se parecen a algunas cosas que he visto, pero exactamente tal cual no me suena. Sí. Ok, gracias. Ok, entonces, ¿qué más en trabajos futuros? Bueno, agregué nada más esta parte de las distancias en variedades de Riemann. Definimos la longitud de una curva en nuestra variedad, que es como la longitud que está respecto a la métrica ya dada. Y definimos la distancia inducida por G como el ínfimo sobre sobre las longitudes de las curvas que hay entre nuestros puntos P y Q. Esto va a dar distancia geodésica. Así es. Entonces, queremos definir una métrica, en nuestra variedad de Riemann en términos del núcleo reproductor, de modo que las geodésicas coincidan, las métricas respecto a la que ya está dada y respecto a la que estamos definiendo. Entonces, una conjetura que tenemos es que esa DK se parece más o menos a esta cosa. Es motivado pues porque en el espacio de Bergman me parece que se define una cosa más o menos así cuando trabajamos ya más. Y pues bueno, esto lo que agregué, creí que me iba a tomar más tiempo repasar toda la plática. Bueno, Ok. como otra cosa más que nos gustaría estudiar, aunque no sabemos si alcanzamos o no, es en espacios de Hilbert con núcleo reproductor, después de definir esta distancia natural de acá asterisco, estudiar el concepto de operadores de tipo local, ¿verdad? Sí. Y, por ejemplo, sería bien demostrar que la proyección del espacio H, el espacio L2, es un operador de tipo local, que los operadores de Toeplitz son operadores de tipo local, etc. ¿A qué sentido se entiende operadores de tipo local? En el sentido como hacían Simonenko y Kazak, pero es equivalente a operadores aproximables por como banda acotada, como hacía Rabinovich y otros. Igor, ¿a cómo tú ves, digamos, continuación de ese trabajo y pensar sobre doctorado? Bueno, esto de definir definir la métrica de Riemann tal que concuerde con esta distancia inducida por el núcleo reproductor, tal vez esto tiene una solución simple si alguien maneja bien los conceptos.
Es decir, esperamos que se pueda demostrar esta fórmula que está escrita aquí. Bueno, que se conoce para el espacio de Bergman, pero queremos ver si se cumple en general para espacios de núcleo reproductor generales. Entonces, no creo que esto pueda ser tema de doctorado, pero los operadores de tipo local en espacios de Hilbert con núcleo reproductor, esto me parece que sería interesante. Operadores tipo locales en espacios con núcleo reproductor. Parece que Hager tiene un artículo reciente con ideas muy similares, aunque... Sí. Ok, gracias, Igor. Más comentarios. Sería interesante conectar a Abdiel con Hager para aprender sus ideas. O no sé si, tal vez el doctor Quiroga tendrá algunas ideas cómo continuar. Pues sí, más o menos lo que comentaba, pues lo de variedades de Riemann a lo mejor de esa forma. Si en ambos lados hay invarianza bajo los automorfismos, pues el resultado que tienen para el recubrimiento universal, que es el disco unidad, pues por invarianza debe de bajar a superficies de Riemann. Si las dos métricas esas DG y DK estrella en D son iguales y ambas invariantes bajo automorfismos, pues entonces ya tienen el resultado para, ¿qué sería? Superficies de Riemann compactas aparte de la esfera y el toro. Y bueno, y con el toro saldría similar también, pues de R2. De R2 sacarían, bueno, ¿qué sería? Tal vez pensando en que se haga algo tipo proveniente del caso de Fock, a lo mejor de ahí lo pueden sacar. Luego, Bueno, para el pues al menos, toro no conocemos buen espacio con núcleo reproductor. Sí. Sí, Raúl, eso sí. digamos en ejemplos básicos que vienen como disco unitario y espacio de Fock, de hecho se trata de variedades de Kähler. Entonces, aparte de Riemann, hay una estructura simpléctica. Y digamos, estas distancias son parte real e imaginaria conectadas con esta cosa. Si tiene sentido, digamos, pasar de Riemann a Kähler. Bueno, pues sí, de Riemann a Kähler, sí, pues supongo que las superficies de Riemann en realidad son, digamos, curvas Kähler, ¿no? Unidimensional Kähler. Sí, creo que no entiendo muy bien cómo pensarías pasar de Riemann a Kähler. No, yo digo que, digamos, disco unitaria, bola unitaria, tienen no solamente estructura riemanniana, pero también algo simpléctico. Entonces, si hay que tomar esto en cuenta y involucrar algunas cosas que vienen de propiedades simplécticas. Tal vez sí sería cosa de ver, sí, aunque lo típico, bueno, sí, a lo mejor eso da una guía. Algo que es importante saber de lo simpléctico es que carece de ciertas propiedades locales que tiene lo riemanniano. O sea, por ejemplo,
algo tipo curvatura en lo simpléctico no existe. Algo tipo geodésicas tampoco existe. Definen a veces lo que se llaman curvas pseudolomorfas como especie de geodésicas en geometría simpléctica. Algo he oído de ese estilo, pero muchas cosas que tiene lo riemanniano en lo simpléctico desaparecen. Pues está este teorema que dice que dos variedades simplécticas localmente son todas isomorfas, ¿no? Sí, sí. Entonces, No, a mí me refiere que digamos, juntar propiedades riemannianas y simplécticas. No solamente a pasar de riemannianas a simplécticas, pero sí puede en cierta forma juntar. sí, sería cosa de pensar. Métrico, pues no se va a poder. Tendría que ser algún otro concepto nuevo, porque todo lo métrico se pierde con lo simpléctico. Sí. Sí, pero sería cosa de ver si esto se puede conectar con algo simpléctico. Sí. ¿Por qué otra vez se dijo que, digamos, disco unitario y bola unitaria son ambas riemannianas y simplécticas? Entonces, si se encuentra alguna traza de ser simpléctica en todas estas fórmulas. Sí, sí, pues parte de la clave es lo que pone ahí como conjetura que se ve ahí ahorita, ¿no? Que en realidad para muchos, de hecho ahí no debería llevar cuña, debería llevar tensor, ¿no? Sí. Esa es la definición de la métrica cuando se tiene en cualquier dominio acotado, ¿no? De la métrica de Kähler. Sí. Ok. ¿Algunas otras comentarios, sugerencias, pensamientos? En el espacio, en estas variedades riemannianas, ¿cuáles serían los espacios de funciones que tomarían? ¿Holomorfas o qué tipo de espacios consideran tomar? Pues sí, yo creo que serían funciones, perdón, como en el... no, perdón. No estoy seguro. Bueno, si las variedades son estas que son compactas, pues no hay. Y ahí, por ejemplo, podrían tomar estas que se llaman formas diferenciales o funciones automorfas. Pero todas esas también son como finito-dimensionales, los espacios. Y dijiste que los espacios finito-dimensionales ya los habían estudiado, ¿no? Y no eran tan interesantes, ¿no? Sí. Bueno, pensamos principalmente en los mismos espacios que todos estudiamos aquí en este seminario. Digamos, funciones analíticas, armónicas, polianalíticas y también definidas por otras ecuaciones diferenciales como Helmholtz, como no sé, soluciones de ecuaciones de Schrödinger, las otras ecuaciones elípticas, espacio de Sobolev, etc. Entonces, la variedad esta tendría que ser como no compacta, ¿no? Para que tuvieras cosas interesantes, ¿no? Bueno, los ejemplos que pensamos sí son variedades no compactas. Sí, gracias. Ok. Si no hay más preguntas y comentarios, entonces muchas gracias, Abdel, por tu plática. Y Maribel, sigue Enrique, ¿verdad? Sí, Enrique sigue la próxima semana.